Estamos acá con nuestra hermana y maestra de música, Rebeca Galindo. Es un gran honor para nosotros. Estamos de parte de la Academia Atril de Sololá. Estamos acá para poder ver a los maestros, a los músicos de renombre en Guatemala. Y mi nombre es Francisco Mucún, de Panajachel, y estudio Academia Atril piano. Venimos a entrevistar a nuestra hermana, su trayectoria, y pues gracias a Dios pues ella ha estado ayudándonos en diferentes formas en la música de nuestra iglesia. Muy buenas tardes, muy buenas noches, hermana Rebeca, que el Señor le bendiga. Para nosotros es un gran placer haberla conocido y tener ya un gran historial a nivel nacional e internacional con lo que respecta a la música. Estamos acá con usted para poder ver de cómo usted inició en la música, cómo le llamó la atención de poder estudiar música, y la verdad es de que acabamos de oír las notas de cello, que es un instrumento muy bonito que nos trae muchos recuerdos. Su nombre, por favor, hermana. Buenas noches, hermano Chico. Mi nombre es Rebeca Galindo. Yo nací en la ciudad de Guatemala el 7 de mayo de 1970. ¿El nombre de sus padres? Claro, mi mamá se llama Gladys Retana de Galindo, y mi papá, que descanse, en paz descanse, en los brazos del Señor, se llamaba Salvador Galindo Castillo. Pues sí, yo inicié en la música desde temprana edad. Yo recuerdo que yo tenía como 4 años tal vez cuando le pedí a mi papá una guitarra. Él me llevó una guitarra de juguete y se me quebró, entonces le dije, mire papá, yo quiero una guitarra de verdad, y me llevó una guitarra de verdad. Entonces en la casa, allá en Guatemala, íbamos a una iglesia que se llama Amigos, en la zona 3, y llegaban a hacer cultos a la casa. Habían cultos en hogares, así como acá, ¿verdad? Y yo sacaba mi guitarra, ¿verdad? Me ponía a tocar, según yo, a charranguear la guitarra. Y mi papá me miraba y me decía, está muy bien, sigue, ¿verdad? Tenía 4 o 5 años. Después dejé la guitarra olvidada, pero como a los 11 años más o menos, yo le dije, papá, yo quiero que me enseñe usted a tocar guitarra. Entonces él comenzó a enseñarnos a mi hermana y a mí a tocar la guitarra en los primeros acordes. Compró esta guitarra cuando yo tenía, no, esta era una guitarra cuando yo tenía como 4 años tal vez. Y me acuerdo que el primer acorde que me enseñó cuando yo tenía 11 años fue la menor. Entonces mi primer maestro fue mi papá con la guitarra, aunque mi mamá desde que éramos pequeñas con mi hermana, bueno, tal vez mi primer maestra de música fue mi mamá, pues, porque cantábamos desde pequeñas con mi hermana en la iglesia, teníamos 6, 7 años y cantábamos siempre juntas, siempre cantamos, toda la vida hemos cantado juntas con mi hermana. Luego mi papá me enseñó a tocar guitarra. Después tuve un excelente maestro de educación musical en tercero básico y me inspiró a estudiar formalmente educación musical. Antes de llegar a ese momento, yo estaba más o menos en primero básico cuando yo quería aprender a tocar teclado. Entonces en la iglesia había un joven que tocaba el teclado y yo le pedí que me enseñara. En esa época era órgano lo que había en la iglesia, entonces me enseñó a tocar órgano. Y me dijo, tienes que aprender a tocar, tienes que aprender a leer música, tienes que aprender solfeo. Y yo dije, ay, no, eso está muy aburrido, entonces aprendí solo al oído. Pero después, cuando tocó escoger la carrera para estudiar, decidí ser maestra de música. Yo dije, me encanta la enseñanza, me encanta la docencia y me encanta la música, así que combinando ambas cosas, música. Mi maestro de música, Rubén Darío Flores, también que Dios lo tenga en sus brazos, falleció hace un par de años. Él me dijo, si estudias magisterio musical es importante que
también estudias una formación sólida propiamente musical, porque la educación musical que vas a aprender en la escuela de música es para ser docente, pero también que te formes como buen músico. Entonces también estudia en el Conservatorio Nacional de Música, y entonces estudiaba en ambos lugares, en la mañana en la Normal de Música y en la tarde en el Conservatorio Nacional de Música. Qué interesante. La verdad es de que casi la mayoría de personas que empezamos a aprender algún instrumento musical, pues casi yo creo que es un 90% el que elige primero la guitarra. Entonces, esto ha sido un instrumento que ha sobresalido bastante en lo que es la música. Y nos podría decir en qué grupo o proyectos musicales se ha involucrado durante este tiempo. Bueno, mi trayectoria musical es más que todo en la iglesia. He estado formando coros en las iglesias, donde crecí, la iglesia presbiteriana en la zona 21 en Guatemala. Ahí formé un coro de jóvenes, muy bonito, cantábamos a capela, 3 voces, sonaba muy bonito, la verdad. Aparte de eso, grupos de niños también, corales o instrumentales. En el conservatorio, pues estuve en el coro del conservatorio, en la orquesta sinfónica del conservatorio. Hace unos años dejé de estudiar la música y dejé olvidado un poquito los instrumentos musicales, mi violonchelo, que es mi instrumento, pero después lo retomé hace unos 4 o 5 años y formé parte de una orquesta de Chimaltenango. Después la orquesta sinfónica Alaí de Fopa, una orquesta femenil, solo mujeres habíamos. Esa orquesta era muy bonita, la orquesta ensayábamos todos los domingos en la Antigua. Y recientemente formé parte del proyecto Global Mission Project, que es una orquesta que se llama Orquesta Celebration Orchestra, y es una orquesta conformada por músicos de distintos lugares, de distintos países, que se unen para tocar música cristiana, para alcanzar personas para Cristo. Qué bien, pues nos alegra muchísimo al saber su historial a través de la música, y esto ha sido una gran bendición para las personas que hemos escuchado, porque la verdad es de que la música llega al alma. Cuando nosotros podemos ejecutar una música de todo corazón, esto como que si nos revive, nos da ese aliento para seguir viviendo en este planeta Tierra que el Señor nos ha regalado. Entonces, a través de todo este tiempo, ¿usted cuántos instrumentos ejecuta hasta hoy? Esa es una buena pregunta. Veamos, en la escuela primaria nos enseñaron a tocar la flauta dulce, entonces toco la flauta dulce, y en la escuela de música nos enseñaron a tocar muy bien la flauta en cualquier tonalidad, todas las tonalidades, y a leer música obviamente. Entonces la flauta dulce, la guitarra, el violonchelo, el teclado, y en el conservatorio son 2 años obligatorios de piano, entonces estudié también piano, la armónica. Toco un poquito de armónica, la melódica. Y el ukulele, que hace poco lo aprendí, hace unos 3 o 4 años que aprendí a tocarlo. Qué bien, pues esto yo creo que a través del tiempo que usted tiene de ejecutar estos instrumentos, ha tenido grandes desafíos, porque a través de la música nosotros también vemos que hay veces en que nosotros decimos, ya no quiero seguir, porque a veces por problemas o por circunstancias de la vida, uno a veces llega el momento en que uno dice, ya no, pero creo que cuando hay amor en querer, por ejemplo, nosotros pues queremos alabar el nombre de nuestro Padre Celestial,
pues nos hace a que nosotros podamos aprender otros instrumentos y poder ejecutarlos. Y eso nos da una gran satisfacción cuando nosotros vemos cuántas personas reciben a través de la música un mensaje de Dios. ¿Cuántas composiciones musicales tiene y cuántas composiciones de música que usted sea de su autoría? Le voy a colocar una, esta se llama Los niños y las niñas de mi Guatemala. Esta la hice para el Ministerio de Educación hace unos 20 años tal vez, hace mucho tiempo. No sé si se recuerda en la época de Portillo cuando comenzaron las becas para niñas. Él inició, así fue un proyecto increíble, canción. Esta canción la hice yo, la letra y la música. La letra me ayudaron un par de compañeras, pero la música es mía. Y se grabó en un disco para todos los maestros de primaria de Guatemala. Entonces, si usted conoce a algún maestro de primaria, seguramente le dieron un disco. No sé si fue un disco por escuela o por maestro, no recuerdo. Con esta canción que habla sobre la importancia de la educación y lo que queremos, lo que un niño quisiera, ¿verdad? Para poder desarrollarse. Aparte de esa canción, he creado música cristiana principalmente. No sabes que Jehová es Dios y no se cansa. Él creó toda la tierra, no desfallece ni se fatiga. Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene. Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene. Está basado en un texto de Isaías, que es los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová tengan nuevas fuerzas. Ese y un par de cantos más cristianos. Lo que he hecho más son arreglos. Como tenía un coro de jóvenes en la iglesia donde estaba, en la iglesia presbiteriana en Guatemala, entonces la mayoría de cantos están para 4 voces, entonces éramos solo 3 voces. Yo tenía que hacer el arreglo para soprano, contralto y barítono, porque no eran ni tenores ni bajos, sino que barítono. Entonces yo trataba de hacer cantos sencillos combinando esas 3 voces. Actualmente con el coro de la iglesia, de la Asamblea de Dios, también trato de buscar cantos sencillos y yo misma escribir los arreglos de acuerdo a los acordes, que no sea muy complicado para que sean fáciles de aprender y que suenen bonito, ¿verdad? Que sean melodiosos. Qué bien, pues a través del tiempo que la hemos conocido, pues la verdad es de que ha tenido una paciencia con las personas que usted ha formado en lo que es la música. Y pues la verdad es de que nosotros, a través de todo el tiempo que usted estudió, ya nos dijo algunos de los maestros, los nombres de los maestros que le dieron clases, pero por ejemplo en lo que es en el conservatorio, ¿usted se recuerda de sus maestros? Claro que sí. Mi primer maestro de violonchelo fue el maestro Guayo Ortiz, que también Dios lo tenga en su gloria, pero el maestro que realmente me ha formado como chelista es el maestro José Alfredo Mazariegos. Él es reconocido, él es el director actualmente de la orquesta. Bueno, ha sido director de la orquesta del conservatorio, de varios grupos, cuartetos, y dirige una orquesta, pero ahorita se me fue el nombre.
Estuvo tocando en el Palacio Nacional el año pasado. También, por cierto, él fue también el director de la Orquesta de Violonchelos hace 2 años, en el 2023, para la Navidad. Nos unimos, más o menos éramos 50 violonchelistas y tocamos en la capital 3 conciertos. Y él era el director y él fue el que hizo alguno de los arreglos junto con Pablo Alvarado, el de Alush Nawal, y la otra maestra que era la impulsora de ese proyecto. Ese proyecto fue hermoso porque se tocó, digamos, era una orquesta solo de violonchelos y habían secciones, ¿verdad? Cuatro voces. Fue una experiencia muy linda. La música no era nada fácil, yo tuve que estudiar bastante para poder participar en esta orquesta. Este profesor es el que me ha formado realmente como chelista. En piano, el maestro Rogelio Méndez, que también Dios lo tenga en su gloria. Él era un gran marimbista y pianista, él fue mi maestro de piano, un excelente maestro. Ahora en música vocal, el maestro Julio Santos, que es parte de la Sinfónica, él es percusionista, pero también es el director del Coro Victoria. Él ha sido un excelente director coral que nos dio clases. Qué bien, pues la verdad es que han sido profesionales los que han estado dándoles a ustedes pues lo mejor de la música, ¿verdad? Ya recordé. Entonces, la orquesta que dirige él, Prometheus, se llama la orquesta que dirige actualmente el maestro Mazariegos. Qué bien, es una gran bendición conocer a tanto personaje que en sí dejan un gran historial en Guatemala, ¿verdad? Y usted nos podría dar alguna información sobre música general en estos tiempos, como por ejemplo, ¿qué cambios ha visto en la cultura musical en los últimos 10 años? 10 años es poco tiempo. Bueno, yo lo que veo es que la gente escucha música enlatada, ¿verdad? Es como cuando usted, si lo comparamos con la alimentación, uno debe de comer equilibrado, ¿verdad? Proteínas, carbohidratos y verduras, vegetales. Pero usualmente la música que nos venden en la radio usualmente es música enlatada, o sea, música que solo tiene 3 o 4 acordes, primer grado, cuarto grado, quinto grado, primer grado, ¿verdad? Tres acordes. Entonces es una música muy sencilla. No tenemos apreciación musical, lamentablemente, y eso es por falta de maestros de música en las escuelas. Entonces nos falta esta educación musical porque no hay maestros de educación musical en las escuelas y por ende se acepta lo que viene en la radio. Solo suena bonito, se puede uno mover bien y ahí está el canto, lamentablemente. Y en los 10 años que han pasado, esta música cada vez es más... ha venido evolucionando vacía y ha acaparado más la atención a los jóvenes. Sí, lamentablemente. Y entonces, hasta que no haya educación musical en Guatemala, hasta que no hayan maestros bien formados y que lleguen a las escuelas, no podrá haber apreciación musical, en donde uno pueda decir, bueno, a mí me gusta el jazz, me gusta la clásica, también me gusta la popular, pero selecciono, me gusta la trova, me gusta los boleros, incluso las rancheras, pero con cierta letra, ¿verdad? Ser selectivo. No apago la radio y ahí lo que sea, no, sino que seleccionar realmente qué tipo de música tengo yo acá en este teléfono para escuchar lo que yo deseo. Claro, sí, hemos visto cuánto ha evolucionado durante estos tiempos la música y la verdad es de que como usted platicaba de lo que es el reggaetón, ¿va? El reggaetón es únicamente suena y suena y suena, pero no se aprecia lo que es la música. Y las letras. Y las letras son que realmente sí, terribles. Sí, claro, pero eso ha acaparado a mucha gente joven, pero primeramente Dios, pues alguien va a tener que tener esa iniciativa de poder dar
en estos tiempos a los jóvenes una música que sí es música, que sí se puede apreciar. Sí. El año pasado formamos parte de un proyecto piloto, yo espero que sea publicado en algún momento este año, analizando la letra de una canción de Sara Curruchich, la famosa cantante de no Estepan, ¿cómo se llama ahí? De Comalapa. De Comalapa. Ella, famosísima, vino a Sololá hace como 5 o 6 años. Y la música de ella es muy interesante, muy interesante. Entonces, yo creo, pero también es de la música que no ponen en la radio, no es música comercial. Sí. Por lo mismo, porque es música contestataria, música que busca despertar la conciencia que está dormida en la juventud. Entonces, ese tipo de música también sería interesante que los jóvenes analizaran. Bueno, ¿por qué me dice esto? O cualquier otra canción, escuchar y sentarse a escucharla y analizarla. Bueno, ¿cómo voy a yo llenar mi oído con esta basura? O cómo puedo mejorar escuchando música que sí vale la pena. Claro, sí, eso es lo interesante en lo que es la música. Yo creo que lo mejor es oír lo que es la letra de la música, pero ahorita en nuestros tiempos lo que se oye es el ritmo. Y sí, entonces el ritmo acapara completamente la atención a los jóvenes y ellos no les interesa la letra, sino que les interesa el ritmo que lleva la música. Sí. Y entonces eso es lo que nos hace a nosotros pensar de que sí necesitamos una música que sí nos alimente el corazón, la mente y que podamos vivir mejor, ¿verdad? En nuestros tiempos, ¿usted cree que se puede vivir de la música? Eso es muy interesante. Bueno, podría vivir si es un músico realmente excepcional. Yo de la música, bueno, como maestra de música viví al principio, pero después tuve que estudiar en la universidad, me gradué, saqué un par de maestrías y entonces logré buenos puestos en ONGs. Pero como música no he, o sea, un par de veces tal vez que he tocado y pues me han dado una contribución, una ofrenda o algo. Dando clases particulares, así sobreviví un tiempo mientras estudiaba. Pero pienso que se puede vivir de la música si es un buen músico para tocar en bodas o, no sé, eventos, o en la docencia. En la docencia definitivamente es una buena opción, un buen campo para poder vivir de la música. La educación musical, entonces, la formación a otros en música. Gracias por su mensaje. Y quisiéramos oír un mensaje de usted a las personas quienes están interesadas en estudiar algún instrumento. ¿Qué les podría decir usted que ha estudiado estos instrumentos, que los tiene ahorita pues todavía practicándolas, va, pero ya profesionalmente? Pero alguien que desea tocar algún cello, piano o guitarra, ¿qué mensaje le daría? Que estudie. Si tiene el deseo de estudiar música, mire, no lo deje para mañana, estudie hoy. A mí me gusta mucho una fotografía, una pintura, una pintura de una mujer, tendrá como unos 80 años tal vez, y es violonchelista, y está tocando el violonchelo. Me encanta, porque yo me he propuesto tocar mi violonchelo hasta el último momento de mi vida, tocar mi guitarra hasta el último, cantar para mi Dios hasta el último momento, que Dios me diga, bueno, Rebequita, hasta aquí llegaste, porque la música es un universo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Así que no hay edad. Si tiene 5 años, 50 años, 80 años y quiere estudiar música, quiere comenzar, comience y estudie. Eso sí, se requiere disciplina. Todos los días, aunque sea media hora, aunque sea una hora, dedicarle al instrumento musical para que suene, para sacar el mejor sonido de ese instrumento, de la voz, de los instrumentos, del piano, de la guitarra, el instrumento que es. No se quede con las ganas, no se quede
con el sueño, ay, si yo hubiera podido, cuando yo era joven. No, no. Cualquier persona puede tomar un instrumento musical y comenzar a estudiar y poder deleitarse de esa música y deleitar a otros.